Bienvenidos, caminantes del otro camino. Bienvenido a otro programa de tupropiocamino.org. En el día de hoy vamos a tratar uno de los temas que quizás nos hace de puerta de entrada a todos los que investigamos estas temáticas a lo que es el mundo paranormal. Y me refiero justamente a las experiencias de este orden. Pero hoy contamos además, nuevamente y con mucha gratitud, con la experiencia de David Parceriza, quien nos va a ayudar a desentrañar estos misterios, los cuales vamos a tratar desde tres ángulos, desde tres focos. Uno es el fenómeno en sí mismo, otro es la relación que tiene los fenómenos paranormales con los que se llaman las abducciones y los visitantes de dormitorio, y como tercer punto de esta trilogía, la relación que tiene todo eso con el psicoanálisis y lo que las culturas iniciáticas nos han enseñado al respecto. Digamos que hoy vamos a desnudar a los fenómenos paranormales. Y como decía, todo fenómeno paranormal es la puerta de entrada a estos temas. Así que David, además de darte la bienvenida, te pregunto, ¿cuál es tu experiencia al respecto? Bueno, mi experiencia al respecto es muy amplia, pero ante todo quisiera aclarar que, aunque no hubiese vivido ningún fenómeno paranormal, seguiría pensando lo mismo que pienso. Es decir, yo siempre digo que hay muchas vías para llegar a la verdad. No necesariamente se tiene que haber vivido, digamos, para tener un conocimiento claro y profundo de que realmente esa realidad es palpable, existe. Insisto, yo, aunque no hubiese vivido ningún fenómeno paranormal, seguiría pensando lo mismo. Hay muchas formas, aunque parezcan, para muchas personas son intangibles, pero no es cierto. Entonces, para mí, lo básico para llegar a la verdad de estos fenómenos, que desde luego escapan al control humano, escapan a la experimentación directa, el ser humano tiene que ir detrás cuando se producen dichos fenómenos. Yo creo que la base de todo está en el testimonio humano. Es un poco como dice el investigador, para mí uno de los grandes, Salvador Freixedo. Salvador Freixedo siempre dice que todo termina con el testimonio humano. Y es cierto, porque él dice, en una ocasión estuve en televisión compartiendo plató con varios astronautas y científicos de la NASA, y el Freixedo les dice, bueno, dice, dígame, ¿qué prueba tiene usted de que el hombre ha estado en la Luna? Papeles, ¿verdad? Sí, Muchos sí, 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 papeles. sí. Pues eso mismo tenemos que defendemos el fenómeno OVNI. Muchos Tal cual. papeles, los que quieran. Y entonces él le decía, mira, papeles del ejército belga, tan bueno como de ustedes. Bueno, ahí se iniciaba ese debate típico que a ellos no les importa. Ellos simplemente lo van negando todo, pero no han profundizado en estos terrenos, en estas realidades, ¿no? Sí, sí. Entonces es muy importante para hablar, hay que conocer y hay que investigar. Bueno, Y hay mucha gente que desgraciadamente simplemente se limitan a negar sistemáticamente por eso, por sistema y por lo que les han dicho que tienen que creer y tienen que pensar. No se han molestado en pensar por sí mismos. es que David, digamos que así como vos mencionabas esta situación, hay un adoctrinamiento en donde hoy hay un sello que hace o que dice qué es lo real o no, y es la palabra científicamente comprobado. Entonces, cualquier cosa que lleve el sello de científicamente comprobado automáticamente se transforma en una verdad, olvidando que la verdad en todo, como dicen unos filósofos, es una mentira socialmente aceptada. Es por una convención, simplemente. No hay, la verdad, su base está en el mito. Y como bien decías, obviamente que todas las ramas de los viejos paradigmas, como son la ciencia, entre ellos, tratan de desmitificar y de generar una burla al respecto de toda la fenomenología paranormal por el simple hecho de, uno, no tienen cómo explicarlo, y dos, de explicarlo, pone en riesgo todas sus propias teorías. Entonces, obviamente que para que las bases de la ciencia no queden tambaleando frente a la cuestión de los fenómenos paranormales, directamente lo decretan, como ha hecho desde su momento la religión, en algo demoníaco o en situaciones más ligadas a problemas mentales, ya sea a través de distintos tratamientos. Pero también, David, decíamos
que el fenómeno paranormal es la puerta de entrada por las experiencias particulares que cada uno tiene al respecto. Vos bien decías Exacto. que si vos no tenías algo, igual lo ibas a creer, pero sin embargo tenés mucho para contarnos al respecto. Sí, bueno, mira, yo me inicié con la investigación del fenómeno OVNI con solo 14 años. Y fue gracias a mi abuelo. Lo he contado muchas veces, pero hoy quiero contarlo con más detalle, cómo Bueno, fue todo el proceso. Mi abuelo le contaba a mi madre y a mi abuelita que, bueno, pues que cuando él era niño, cuando él tenía 8 años, o sea, en 1932, vio un hombre volando, un hombre que bajaba del cielo flotando en el aire. Bueno, yo cuando oí eso me eché a reír. Jejeje, jijiji, aquello que te lo tomas un poco a cachondeo. Entonces, bueno, la curiosidad, lo que dicen, ¿no? La curiosidad mató al gato. Mi abuelo me hablaba de esa experiencia completamente, no solo en serio, sino muy consciente, como si lo recordara ayer. Muy fresco en su memoria. Bueno, lo que vio mi abuelo no fue otra cosa que una entidad que hoy en día conocemos bastante bien todos los que nos dedicamos a ufología. Era un humanoide de unos 3 metros de altura que descendía del cielo y estaba bajando tras una vieja casa. Más o menos sobre la vertical de unos huertos que había detrás de esta casa. Mi abuelo caminaba por el lado de la carretera, cogido de la mano de su madre. Y claro, él iba mirando y aquel ser iba en línea recta hacia él. La madre estaba más hacia el lado de la calle, o sea, el lado de las casas. Mi abuelo estaba cogido de la mano más hacia el centro de la calzada del camino. De manera que tenía un ángulo de visión que le permitía ver ese ser. Lo describió como un ser vestido de negro, enfundado en una especie de sotana, con una especie de escafandra que le cubría el rostro y llevaba una especie de visor, pero ni siquiera pudo ver los ojos a través de él. Dijo que simplemente iba bajando del cielo horizontalmente y la cabeza la iba moviendo como si estuviera mirándolo, siguiéndolo con la vista, mientras mi abuelo iba pasando por la calle. Mi abuelo se asustó mucho. Aquel ser estaba entre unos 7 u 8 metros de distancia, o sea que fue un encuentro cercano del tercer tipo, lo que en ufología conocemos como un encuentro en la tercera fase, como decía Spielberg en su película. Entonces, mi abuelo le impactó muchísimo y el hombre, claro, el niño, porque era un niño, tenía 8 años, pensó que aquel ser chocaría contra el suelo y pegaría una estampida brutal. Porque claro, él, el primer pensamiento que tuvo es, hombre, es alguien que se ha caído de algún sitio y se la va a pegar. Pero no se oyó absolutamente nada. Luego recordó, rebobinó y se dio cuenta que aquel ser no estaba cayendo, estaba flotando en el aire. sí, sí. Entonces, bueno, mi abuelo siempre me decía que si le hubiese dicho a su madre lo que acababa de ver, su madre le viene un infarto y le dice que aquello es el demonio en persona. Entonces, mi abuelo, aún con 8 años, tuvo la conciencia o la noción de no decírselo. Se lo cayó toda su vida. Y aquello lo llevaba dentro. Lo intentó explicar a los hermanos de mi abuela dentro del círculo familiares y, lógicamente, se lo tomaban un poco a broma. Hasta que yo empecé a tomármelo en serio y empecé a cuestionarme si aquello que había visto mi abuelo realmente se podía calificar como un encuentro de tipo extraterrestre. David, Y un ahí segundito. empecé. Sí, no, digo, para también poner en contexto algo, en la época que vos estás hablando, digamos que no había internet, no había televisión, no había manera de que una persona fabulara un personaje de esas características como podría ser hoy en día, habiendo tanta información al respecto. Lo más que podía haber en esa época eran cómics. Sí, de todas formas, Cristian, yo luego, ya de mayor, indagué un poco con los ancianos del pueblo, sobre todo los que vivían cerca de esa vieja casa, y sorpresa,
me enteré de varios testigos que hablaban, y había como una especie de leyenda en esa zona. Se hablaba de las apariciones de un fantasma negro. Ah, bueno. O sea, sí, en esa misma zona, mucha gente que bajaba a una fábrica a trabajar se topaban por las noches, generalmente, con un ser vestido de negro que flotaba en el aire. Lo llamaban el fantasma negro. Es decir, ya hay unos antecedentes. Ya han habido otros testigos que vieron lo mismo, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, bueno, pues mi abuelo, yo empecé a interesarme en estos temas y conocí al investigador pionero de la ufología aquí en España, Antonio Rivera. Nos hicimos muy amigos, se interesó muchísimo por el caso de mi abuelo, incluso se trajo un amigo, un periodista, que vino incluso a hacer un reportaje a mi casa, tiraron fotos y lo publicaron. Entonces, bueno, a partir de ese momento, pues empezamos a invitarle a menudo a mi casa, lo invitábamos a comer. Él empezó pues también a presentarme a mí, a otros investigadores. Empecé a escribir, empecé a publicar reportajes en revistas de la época como, pues mira, Más Allá, Año Cero no llegué a publicar, Espacio y Tiempo, de Jiménez del Oso. Entonces, bueno, conocí a Salvador Freixedo. Digamos que a través de Rivera empecé un poco a moverme en el campo ufológico, ¿no? O sea que mi abuelo fue el que verdaderamente me abrió las puertas a la investigación del campo ufológico y esotérico. Y entonces, a partir de ahí, se inicia un proceso en el que ya de anciano, aproximadamente en el año 96, mi abuelo empezamos a verle muy preocupado, muy cambiado, con bastante ansiedad. Se levantaba y, bueno, me decía que por las noches lo visitaban extrañas entidades en su habitación. Claro, imagínate lo impactante de una experiencia de estas, porque él decía que los veía claramente, como los tenía ahí delante, ¿no? Abría los ojos a las 3, a las 4 de la mañana y se los encontraba al lado de la cama. Llegó a tener hasta 8 apariciones en un margen de unos 3 años. En un margen dividido en unos 3 años todo esto. Describía entidades, 3 de ellos de tipo nórdico, es decir, unos seres perfectamente humanos, de pie, al lado de la cama. Hablaba de personajes que tenían, él decía, un rostro angelical. Bueno, sí, caras de seres amorosos que transmitían una paz especial, ¿no? Los describía generalmente con el pelo muy largo hasta los hombros y uno de ellos le causó una fascinación porque lo describió como un ser cuyos cabellos eran como hilos de oro que brillaban y llevaba también una barba que le llegaba hasta el pecho. En una de estas apariciones, uno de estos seres, también muy alto, llegaba casi hasta el techo, le dijo, bueno, mi abuelo se despertó y le dijo, ¿quién es usted? ¿Qué hace aquí? ¿Y cómo ha entrado? Y la abuela, que dormía en otra cama adyacente, al lado, se despertó, se despertó y le dijo, ¿con quién estás hablando? Y él le dijo, ¿pero que no lo ves que hay un señor aquí de pie y que yo no sé cómo ha entrado en la habitación? La abuela no vio nada, solamente lo veía él. Sí, sí. Entonces, claro, y lo curioso es que estaba todo oscuro y, sin embargo, describía esas entidades perfectamente iluminadas. Sí, sí, Perfectamente. Y más bien decía que brillaban incluso. sí. Entonces, bueno, resumiendo, uno de estos seres que lo visitó fue bastante terrorífico en cuanto a su aspecto, porque lo describió como una entidad parecida a un murciélago, o sea, un ser cuya cabeza parecía hundirse dentro del tronco. Y se desplazaba flotando en el aire con 2 alas parecidas a las de un murciélago y que aleteaban. Entonces, bueno, él tuvo casi una crisis de pánico, ¿no? Porque abrió la luz y aquello desapareció. Sí, sí. Sí, la pregunta, Y perdón, luego tuvo... no digo, la pregunta que Sí, surge sí, acá dime. cuando vos ibas diciendo, ¿hasta qué punto este tipo de apariciones son eh,
una transmisión mental o telepática, con lo cual explicaría un poco el por qué solamente lo puede ver una única persona, digamos, ¿no? O hasta qué punto se está sucediendo en alguna cuestión interdimensional o algo similar que haga que solamente la persona que lo está experimentando tenga la posibilidad de vivenciarlo. Yo creo más en esta última posibilidad que acabas de decir. Yo creo que estamos lidiando con diferentes planos interdimensionales y que en determinados estados ciertas personas con una sensibilidad especial pueden captarlo. O quizás durante el sueño nocturno, en ese estado que se llama, conocido como duerme vela, esa parte, digamos, de las facultades del alma, las facultades más profundas del ser, afloran y podemos ver más allá de los ojos físicos, Muy bien. quizás a través de los ojos del alma, por decirlo de una forma muy simplificada. Es complicado el tema. Pero yo sí creo que mi abuelo tenía, o tiene, porque aún está vivo, pero bueno, él ahora mismo está con una enfermedad bueno, muy típica en los ancianos, que es el Alzheimer. Él no recuerda nada, no sabe nada. Y tiene ahora, actualmente 89 años. Entonces, yo creo que este hombre realmente tiene algún tipo de facultad psíquica notable para poder captar y ver este tipo de cosas. Él me había contado que ya más atrás, incluso en el episodio ese que contó del hombre volador, ya de pequeño había visto cosas viviendo en el campo con su padre, que había visto naves, objetos con tripulantes encima, muy parecidos a algunos grabados, a algunas representaciones sumerias que vemos, por ejemplo, el dios persa Ahura Mazda. No sé si habrás visto alguna representación Sí, suya, que sí, sí, parece sí, que sí. está a bordo de un disco solar y él está encima pilotándolo, ¿no? Bueno, pues mi abuelo me describía algo muy parecido, ¿no? Un ser que iba montado encima de un aparato. Bueno, y el padre de mi abuelo le decía, vamos para adentro, hijo, vamos para adentro. Y se iban para casa asustados, ¿no? Asustados de lo que estaban viendo. Entonces, claro, dices, parece como que este tipo de apariciones lo han acompañado desde siempre a mi abuelo. Ya va con él. Ahora bien, y te resumo porque el tema es largo. En el año 96, mi abuelo fue a una revisión rutinaria a un otorrino muy prestigioso de aquí, de una ciudad próxima, que es Manresa, y este señor le detectó un cuerpo extraño en su oído derecho, dentro del oído. Este objeto lo describió como algo circular, demasiado circular como para ser algo, una formación de cera casual. Y realmente, pues el hombre le estaba mirando y le decía, caramba, ¿usted le han puesto un drenaje? Un drenaje es lo que les ponen a los niños pequeños para regular la mucosidad, para que no se produzcan infecciones. Mi abuelo le dijo, no, a ver, a mí de la única cosa que me han operado es de cataratas. A mí no me han tocado los oídos ni nada. El médico estaba desconcertado, Cristian, porque dice, no, es que es imposible que esto se lo hayan metido aquí sin su consentimiento. Usted tendría que saberlo. Dice, yo diría que es un drenaje. En todo caso, porque vio que mi abuelo se asustaba, le dijo, venga dentro de un año y vamos a ver si se lo podemos extraer. Bueno, pues tardamos 4 años, porque el abuelo estaba muy asustado, tenía mucho miedo de a ver qué le harían, y al final, después de 4 años, pues sí, en el año 2000 conseguimos pues extraérselo. Y es algo que aún conservo. Lo que pasa es que han pasado muchos años y, evidentemente, llevar esto a un laboratorio químico para hacer digamos, un análisis profundo, generalmente tiene que pasar por un espectrómetro de masas. Se tiene que desintegrar unos milímetros de ese material para poder ver sus componentes químicos y orgánicos. Eso cuesta un dinero y, desde luego, pues no ha sido fácil. Y bueno, llegó un momento que yo ya, mi impaciencia no podía más y cogí el objeto y lo empecé a desmenuzar, a quitarle las capas de cera que llevaba encima. Y sorpresa, lo que apareció ahí, y eso es algo que aún no lo había dicho en ningún medio, es que no había nada dentro. Era simplemente, sí, es curioso, el recubrimiento de cera había formado
pues eso, una forma cilíndrica, circular, muy curiosa, muy específica. Pero dentro no hay nada material, no hay ningún tipo de objeto, ni microchip, ni nada de nada. O que se ve, Esto es así. o que estuviera actualmente, porque podría ser tranquilamente algún Sí. material que se haya desintegrado, biodegradable, O que se etcétera. haya desprendido de algo mayor. Lo que sí está claro es que, bueno, en ese momento mi gozo era un pozo. Lo comuniqué a Miguel Celades, que es un gran amigo mío, que estábamos llevando el tema, y el hombre se quedó así, ¿no? Ostras, no hay nada. Digo, no hay nada. He ido desprendiendo capa y capa y capa de cera y ahí no había nada. Sin embargo, lo que estuvimos hablando con un investigador aquí en España muy conocido, muy famoso por su web mundodesconocido.es, JL, José Luis Camacho, y él me propuso que, aunque no había aparecido ningún objeto dentro de la capa de cera, la propia capa de cera podría ser interesante de analizar porque a lo mejor podía contener algún tipo de organismo o sustancia extraña. ¿Por qué? Pues porque la forma que tenía, insisto, y ahora pues podemos verlo en las imágenes, en las fotografías que te envié, podemos ver cómo efectivamente es algo muy difícil que se haya podido formar por una vía natural. Entonces, bueno, tengo que decir también, muy curioso, que yo le envié a JL, a José Luis Camacho, una muestra de este material y nunca le llegó. Entonces yo me pregunto, claro, tú vas a correos, pides una explicación a por qué se ha extraviado ese paquete, cosa que a mí no me había pasado nunca, y no saben qué decirte. Simplemente se ha extraviado y ha desaparecido. Qué casualidad, ¿no? Ahí Cristian, había eh, el 60% del material que yo disponía. Pequeños restos, milímetros, por supuesto, de material, pero que desgraciadamente lo hemos perdido. Aún conservo una pequeña parte de esta sustancia guardada, pero desde luego no voy a volver a enviarla por correo. Entonces, bueno, uno se pregunta, a veces, pues no sé si hay manos invisibles o no hay manos invisibles, pero Sí, es muy curioso, es anecdótico por lo menos. es que la pregunta que surge también es hasta qué punto hay una cierta, sin caer en la paranoia y sin caer en la persecución, hasta qué punto hay un seguimiento de ciertas cuestiones, digamos, ¿no? Porque qué casualidad que al enviar este material, por obra y gracia del Espíritu Santo, se haya perdido en el camino, digamos, ¿no? Evidentemente, evidentemente. No sé, a lo mejor yo me voy a morir sin saber qué es lo que le sacaron a mi abuelo. Lo que sí te puedo asegurar y te doy mi palabra es que todo esto sucedió y me marcó y me sigue marcando y de alguna forma es algo que me afecta a nivel emocional, porque sé que si se pudiera arrojar un resultado claro sobre la naturaleza misma de este posible implante, cuyo organismo no sabemos lo que es, pues me podría dar algunas pistas sobre cuestiones personales que me han tocado vivir. Si quieres, pues empezamos un poco a relatar. Bueno, Eh, sí, sí. yo he tenido... Dime, dime. No, no, simplemente como para hacer un pequeño paralelismo antes de ya avanzar a no solo las experiencias de tu abuelo, sino ya lo que a partir de ahí, digamos, a vos mismo te ha sucedido. Vos en una parte de la charla mencionabas que durante los sueños o durante el momento del descanso se produce algo que hace que uno esté más sensible a estos fenómenos. Simplemente como para darle la óptica de qué nos dice el psicoanálisis al respecto, para entenderlo, y es lo siguiente. Como bien postula, entonces decíamos, el psicoanálisis se maneja un aspecto consciente y un aspecto inconsciente. El aspecto consciente es todo aquello que percibimos desde la naturaleza y que tenemos una explicación para poder formularlo.
pero nos dice que solamente eso representa un 10% de nuestra actividad cotidiana, que hay un 90% de todo eso que hacemos que está comandado desde lo inconsciente, de lo cual no tenemos un acceso directo. Esto es lo que desde distintas culturas se le llamó, por ejemplo, el Tao. ¿Sí? El Tao es aquello que no se puede nombrar, que se manifiesta, que solamente es accesible a través de su manifestación, a través de sus consecuencias, pero a lo cual no se puede acceder a las causas. Casualmente lo mismo que nos transmite el psicoanálisis. No por nada Lacan, quien fue el que ha tomado la obra de Freud, el psicoanalista francés, la ha tomado y la ha, digamos, complementado. En una de sus primeras exposiciones, la comparación que hace del psicoanálisis o del psicoanalista es la misma que utiliza el maestro Zen con sus discípulos. Hay un gran paralelismo entre ambas cuestiones. Y el psicoanálisis lo que nos dice es lo siguiente, que durante la noche, al momento de descansar, lo que se produce a nivel de nuestras conciencias es que lo que se llama la barrera de la represión, que es ese filtro que hay entre lo consciente y lo inconsciente, disminuye. Disminuye su capacidad de reprimir. Al hacerlo, el inconsciente se manifiesta de una manera mucho más libre, sin esa represión, y causa esto que decíamos, que uno tenga una mayor accesibilidad a estos fenómenos. ¿Por qué? Por algo que vos también nombrabas. De niños, cuando uno le manifiesta a un adulto el amigo invisible, algo muy común en los niños, o vital cuestión, ¿qué nos empiezan a decir? Eso no existe, bueno, vamos. Y empieza a quedar reprimido. Y así lo funciona y lo trabaja luego el inconsciente, digamos, ¿no? Era un poquito explicar también, entender esto. Y después más adelante, si me permites, voy a contar qué nos dice, por ejemplo, Juan Matus, don Juan Matus, cuando le enseñaba a Castaneda, respecto del fenómeno de la percepción. Porque también es muy interesante, porque tiene que ver con esto que vos decías de estas cuestiones interdimensionales. Pero un poquito más adelante lo contamos. Ahora realmente creo que nos interesa mucho que nos digas cuál es tu experiencia realmente en toda esta Bueno, situación. claro, es que curiosamente es un poco en la línea de lo que acabas de comentar. Casi todas mis experiencias han sido en el plano nocturno, durante el sueño. Despertarme y de pronto ver X apariciones o lo que sea. Entonces, bueno, mmm, ahí está el tema. Con algo conectamos cuando estamos durmiendo. Algo que a nivel cognitivo parece desaparecer en estado consciente. Es que esa es la clave, perdón, lo que acabas de decir. Es que durante la noche, lo acabas de decir con las palabras exactas. Durante la noche lo que se pierde es, por así decirlo, el conocimiento, la explicación que uno le da a determinadas cosas. Entonces quedan con total libertad para expresarse fenómenos a los cuales no es necesario darle una explicación. Sin embargo, la psiquiatría dice que el estado consciente lo llaman el estado ordinario. Pero cuando uno toma sustancias como, por ejemplo, el LSD, que yo personalmente no he probado, porque a mí me dan mucho miedo las drogas. Hay mucha gente, chamanes, gente que se dedica a estas cosas y te dicen, bueno, ven a probarlo, tal, que vas a tener un viaje, ¿no? Una experiencia. Yo, la verdad, aún no me he animado a probarlo porque me da mucho miedo este tipo de sustancias. Pero lo respeto, cuidado, lo respeto mucho y entiendo que hay mucha gente que a través de esta vía han conseguido llegar a las capas más profundas de su ser. Sí, Pero lo sí. que quería decirte es esto, que realmente la psiquiatría concibe todo esto como simples locuras, alucinaciones visuales y auditivas, cuando realmente quizás la verdadera percepción sea la que llaman estado alterado de conciencia. Bueno, yo, Eso es yo, lo que quería. yo recuerdo una película que sinceramente no recuerdo el nombre ahora, estoy hablando que la he visto hace 20 años, en donde era toda una cuestión donde había un sector del gobierno que investigaba que cuando estábamos despiertos en realidad estábamos dormidos y que cuando estábamos soñando en realidad estábamos despiertos. Y la trama de la película trascendía bajo esa lógica, que es la misma que escuchamos desde la sabiduría que nos transmiten estas culturas, digamos, ¿no? Y Claro, como bien decías, las sustancias alteradas o las que alteran la conciencia, o hasta el alcohol mismo, o hasta estados elevados de fiebre, lo que hacen es darle un shock a esta barrera de la represión, la quitan del medio y el inconsciente tiene vía libre para sí, expresarse. sí, pero puntualizo que el alcohol es diferente.
La palabra alcohol viene del árabe y significa diablillo, Bueno, en el sentido de que produce un efecto, el alcohol, en el que deja a la persona completamente desprotegida, o sea, se reduce el campo áurico de la persona, el campo envolvente, que nos protege de estas larvas de entidades del bajo astral. bien. Por eso lo llaman alcohol, diablillo. Es cuando uno está susceptible a ser invadido, poseído a nivel mental, lógicamente. Y bueno, pues eso, yo creo que realmente aquí lo que ha pasado con el tema este de las sustancias es que se ha metido todo en el mismo saco. Y a ese respecto hay que decir que les interesa mucho a los gobiernos meter el tema drogas en el mismo saco. El alcohol es una de las drogas más destructivas que existen. Para las personas que se enganchan a este tipo de cuestiones, es mucho más difícil para ellas dejar el alcohol que la cocaína. Es una de las drogas más potentes que existen. Y sin embargo, se meten en el mismo saco el LSD, la mescalina que contiene, por ejemplo, la ayahuasca. No sé si el peyote contiene. También, sí, sí. Pero bueno, son plantas de tipo psicotrópico, plantas solanáceas, que producen estados alterados de conciencia, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay que distinguir que realmente hay drogas malas, hay drogas destructivas, pero también hay drogas que sirven para tener un crecimiento personal. Sí, sí. Y repito, insisto, yo no he tomado, pero respeto totalmente a todas aquellas personas que quieran experimentar con esto, porque creo que es lícito. Y Sí. aquí, pues, no interesa por muchas cuestiones. Bien, yo si quieres te cuento un poco estas experiencias que he tenido nocturnas. Para empezar, pues aproximadamente entre el año 77 y 78, cuando yo contaba con unos 3, 4 años de edad, mi madre me explica que yo sufría una agitación nocturna, una gran agitación nocturna. Mis padres estaban agobiadísimos porque lloraba toda la noche. Entonces, en uno de estos episodios, mi madre me dice que bueno, ella entró a mi habitación y le dije que había unos seres, una especie de enanos, que correteaban por la habitación. Unos enanos amarillos, ¿no? Ah, bueno. Y en una de estas ocasiones yo le dije a mi madre, hay un hombre en la ventana que me está mirando. Y ella me pregunta, ¿y cómo era? Y le respondo, tiene los ojos muy grandes y me mira fijamente. Todos estos terrores nocturnos fueron a más, a tal punto que mis padres, no sé si yo tenía ya 7 u 8 años, me tuvieron que llevar a un psiquiatra, porque estaba muy, muy traumatizado. Cada vez que se apagaba la luz de la habitación, empezaba a berrear, empezaba a llorar. Y eso, agárrate, incluso hasta el día de hoy, no ha cesado. Ah, esa es toda una revelación. Eh, bueno, es decir, te lo voy a simplificar. Si yo duermo con la luz apagada durante más de 2 noches, empiezo a tener experiencias en las que siento presencias. Siento como si hubiesen entidades a mi alrededor. Solamente abriendo la luz desaparece y pueden pasar meses, incluso años, sin ningún tipo de problema. Por pequeña que sea la luz, aunque sea una luz de esas que se colocan al lado de la mesilla de noche, enchufado para los niños, aunque sea una luz tenue. Y yo creo que ahí está un aspecto que no se ha dicho, no se ha comentado, y es que creo que hay una relación causa-efecto entre la aparición o manifestación de esas entidades con el tema de la luz. No sé por qué, pero parece que con la oscuridad pueden operar con más fluidez, con más... Bueno, primero que bueno, lo que estás contando es realmente, como decías, es toda una revelación, porque aparte que una cosa es que lo digas que te sucedía cuando eras niño, otra cosa es que lo diga que todavía te sigue sucediendo, digamos. Pero una primera impresión que me puede causar el tema de la relación que hay entre la luz y estos fenómenos, perdón, es que no olvidemos que la luz en realidad es una onda de frecuencia.
La pregunta sería, cuando hablábamos también antes distintas cuestiones interdimensionales, estamos hablando de vibraciones y frecuencias distintas. ¿Puede haber alguna relación en que la luz genere una frecuencia en el ambiente que a falta de la misma abra ciertas puertas o ciertos portales para producir este intercambio? Sí, porque curiosamente coincide siempre. El 100% de los casos en los que me he sentido una presencia o he visto a alguien estaba oscuro, en el 100% de los casos. Y largas temporadas que he podido descansar con total tranquilidad, ha coincidido que dormía con algo de luz. David, Creo que hay una relación causa-efecto clarísima. ¿y alguna vez has intentado interactuar con en estas Sí, situaciones? bueno, mira, te voy a contar que hace escasamente una semana yo no duermo solo, duermo con mi pareja. Y aún así, las experiencias se manifiestan. O sea, que es que no es una cosa que digas, bueno, si estás solo parece que se produce más. No, no, es que yo duermo con mi pareja al lado y se manifiestan igualmente. Entonces, bueno, en una de las últimas, pues sí, hacía como una semana que estábamos durmiendo con la luz completamente a oscuras. Entonces, empecé a sentir como una presencia que flotaba encima mío, casi podía decir que me oprimía el pecho, y aquello era una sensación como que no podía reaccionar, no podía despertarme, no podía casi ni moverme. Es lo que se llama, lo que se conoce como el parálisis del sueño. Sí que puedes mover la cabeza de un lado para otro, sientes una angustia vital muy fuerte, es una sensación muy angustiosa, como si estuvieran ahí pues absorbiéndote la energía, y llega un momento que quieres gritar y casi no puedes. Yo recuerdo que eso me pasó hace una semana, 3 o 4 noches seguidas, y yo no le decía nada a mi pareja, me lo callaba, para no asustarla, porque a ella también le han pasado algunos fenómenos. Entonces, cuando me ocurren estas cosas intento no dejarme alarmar, ni alarmar tampoco a la otra persona, a menos que pueda descansar. Entonces, la última vez ya no pude más y me levanté de la cama sudando y le dije a mi pareja, digo, bueno, esto no puede seguir, tendremos que poner algo de luz porque no puedo seguir de esta manera. De todas formas, mira, una de las experiencias más terroríficas que viví fue cuando tenía unos 22 años. Yo estaba viendo, yo no me atrevo a decir la palabra sueño porque no lo viví como tal, lo viví como si fuera real. Me encontraba como si estuviera flotando por el pasillo de mi casa y al fondo de dicho pasillo observo la silueta de una especie de ser oscuro. No tenía rostro, no le podías ver ninguna facción, solamente era una silueta oscura. Y siento como una especie de magnetismo que me atrae, que me arrastra hacia él. No puedo hacer nada, no puedo agarrarme en ningún sitio. Y en el momento que ya estoy a punto de llegar a él, me viene un ataque muy fuerte de pánico, me despierto y, sorpresa, me encuentro tumbado en la cama, paralizado, absolutamente no puedo mover ni un músculo, ni siquiera la cabeza, y quiero chillar y no puedo. Y hago así con los ojos y me encuentro a una entidad que está sentada a mi lado derecho, sentada, siento la presión de su masa, de su cuerpo, a mi lado, y bueno, mentalmente le grito que se vaya, que me deje en paz, pero esa sombra completamente inmutable no desaparece. Hasta que finalmente, digamos que no sé cómo, no sé de dónde saco fuerzas, consigo romper con ese estado y efectivamente pues me puedo reincorporar. Y recuerdo que me caían por aquí regueros de lágrimas, del esfuerzo de intentar salir de ese estado. Y luego, pues la segunda experiencia más terrorífica que he tenido fue, pues, mira, también estaba acompañado con un amigo, nos habíamos dormido los dos en un sofá y la luz también apagada. Bueno, esta experiencia la cuentas a los amigos y casi todo el mundo se echa a reír, ¿no? Lógicamente, si no lo has vivido, es un Es poquito difícil de difícil. entender. Un poquito difícil
de comprenderlo a 100%, ¿no? El caso es que, bueno, va a sonar un poco fuerte, un poco curioso, pero es lo que yo viví. Yo estaba tumbado en el sofá y tenía una visión como de una retrospectiva que podía ver lo que había a mi lado, al lado de la pared. Aún teniendo yo la cabeza de frente, yo podía como visualizar lo que había, digamos, al lado Con derecho, el rabillo del ojo, digamos. más o menos. Y pude ver como una especie de entidad bajita, un ser muy bajo, calvo, una cabeza muy grande, bastante grande, y estaba como encaramado en la pared subiendo. O sea, estaba así como subiendo con las manos y se sostenía en el aire. Y de pronto esa entidad se da la vuelta, me mira fijamente y se lanza encima mío. Se lanza pero a una velocidad tremenda. Yo di un salto tan fuerte que no sé ni cómo estaba en el centro de la sala. El corazón me salía por la boca, Cristian. Y mi amigo también se asustó muchísimo, me cogió, me tuvo que dar un vaso de agua y yo estaba completamente fuera de sí. O sea, fue el susto, quizás uno de los sustos más grandes que me he llevado. Y claro, Porque hombre. pude ver perfectamente como aquella entidad se lanzaba encima mío. Y yo, claro, debí de hacer un gesto como de intentar esquivarla y me encontré en el centro de la sala. Había desplazado con el impulso el sofá contra la pared, creando un estruendo terrible. Bien. Y una consulta, David. Eh, Porque aquí también se podría hablar de un interrogante que está muy relacionado a lo que es lo que se conoce como viajes astrales, digamos. La pregunta que yo quiero hacerte es, eh, bueno, para poner en tema, ¿no? Un viaje astral es el supuesto desprendimiento que hay durante el momento del descanso de lo que es nuestra esencia, nuestra energía, nuestra alma, desdoblándose en un cuerpo en un cuerpo idéntico al cuerpo físico, pero unido al cuerpo a través de lo que se conoce como el cordón de plata, ¿sí? Unido a través de lo que es en la zona del ombligo, como si fuera una continuación de lo que en su momento fue el cordón umbilical. Lo que se cuenta, digamos, bajo estas lógicas es que bajo un cuerpo astral se accede a lo que son las dimensiones astrales, ¿sí? A las frecuencias y a las vibraciones, en donde, como bien antes nombrabas, por lo general, las de más baja frecuencia son los bajos astrales, donde se encuentran todas estas criaturas, por decirlo de alguna manera, que, están muy relacionadas a estas situaciones de vampirismo energético, para darle algún nombre. Se conocen bajo los mitos como si fueran hadas, duendes, ninfas, ¿no? Se habla mucho de eso. Vos, David, ¿hasta qué punto podés imaginar que a lo mejor tus experiencias están relacionadas a viajes astrales, que en donde conscientemente lo despiertas y los ves, o que realmente son situaciones puntuales que nada tienen que ver con un viaje astral, digamos, ¿no? Yo creo que está muy, muy mezclado todo. Es decir, yo creo que en ese momento la sensibilidad de la persona está a flor de piel y se puede producir perfectamente un desprendimiento o un llamado en parapsicología un desdoblamiento astral. Yo he tenido solamente una vez, que yo recuerde, una experiencia de, por ejemplo, notar que me levanto de la cama, voy al lavabo y me vuelvo otra vez a dormir. Durante 5 veces durante la noche. Y luego despertarte y ser plenamente consciente que no te has levantado ni una sola vez. No sé si a eso se le puede llamar un viaje astral, pero la sensación era real, absolutamente real, de que estabas realizando paso a paso ese trayecto hacia el lavabo y volver otra vez a la cama. Bien. Entonces, bueno, yo no sé hasta qué punto esto va con las personas. Lo que sí también veo es que todas estas experiencias que te he contado sucedieron en casa de mi madre. Yo ahora mismo, por ejemplo, vivo en un piso aparte, pero durante toda mi época, infancia y mi juventud, pues la viví en casa de mi madre y parece que en esa zona de alguna forma, se han concentrado toda esta fenomenología, vivida por mi abuelo y también vivida por mi madre y por mi hermana. Bien. Ellas han tenido también experiencias muy fuertes. Pero es que hay más.
Ah, Un amigo mío vino una vez a dormir a casa, ahí a casa de mi madre, y pues, bueno, simplemente a la mañana siguiente, pues me contó, asustadísimo, de que pues había sufrido lo que se podía llamar una especie de parálisis, lo mismo que había yo experimentado años atrás. Se quedó completamente paralizado y de la puerta, de la puerta de entrada, que era o sea, de pequeños cristales, apareció con una especie de silueta traslúcida que, digamos, pues era como un ser formado por ondas, como por ondas de agua, enfundado con una especie de cinturón. Y aquella cosa se iba acercando hacia él. La sensación fue muy parecida a lo que yo viví. El corazón a 100 y no podía moverse, completamente paralizado. Luego, hasta que llegó un punto que desapareció y el fenómeno acaba, ¿no? Pero quiero decir que, hombre, es un poco no sé, que llama bastante la atención, ¿no? De que precisamente alguien, un amigo mío, que no había visto ni vivido ningún tipo de experiencia extraña en su vida, pasa una noche en mi casa y le pasa. bueno, esto es muy conocido con fenómenos como, por ejemplo, los pósters y demás, digamos, ¿no? La pregunta que quizás se abre aquí, que lo habíamos charlado en algún encuentro anterior, es que a nivel, digamos, planetario hay ciertas líneas, ciertos puntos, digamos, que concentran energías muy particulares, que son, así como tenemos paralelos y meridianos para medir ciertas cuestiones geométricas, a nivel de energías hay ciertos puntos que son muy particulares respecto de otros. La pregunta sería, sin saber dónde queda exactamente la casa de tus padres, si vos crees que la locación que hay está relacionada a estos puntos de energía en particular, digamos. Yo creo que sí, que hay una relación importante, tiene bastante que ver con eso. Y además, la casa de mi madre está emplazada en una zona donde no muy lejos está el castillo de Pueblo. Y sabemos que hace no sé cuántos, no sé, bastantes pocos siglos estuvieron los templarios, estuvieron los famosos templarios. En mi pueblo era lo que se llamaba un lugar de paso para, para esta orden. Entonces, bueno, yo tengo digamos, la teoría o la óptica de que los templarios eran, de alguna forma, pues conocían los grandes secretos del rey Salomón. Ellos preservaban no solamente grandes conocimientos sobre el arca, la famosa arca de la alianza, sino que incluso pues, hay quien dice que el propio Santo Grial tendría que ver con el arca, es decir, que sería una misma cosa. Yo no llego a tanto, pero sí creo que custodiaban un conocimiento sobre lo que es Bien. abrir puertas para ciertas entidades. Entonces, ya de por sí es posible que en mi pueblo haya ciertos puntos fuertes a nivel telúrico y que haya algún tipo de relación con esta orden que tenía, digamos, este conocimiento perdido de abrir estas puertas, ¿no? Yo incluso he tenido algunos sueños bastante misteriosos relacionados con que en esas zonas ocurrieron rituales, ocurrieron cosas bastante extrañas. De hecho, en los registros históricos de mi pueblo se han recogido crónicas que parecen hablar de el descubrimiento. No se ha prodigado mucho esta información, pero yo he podido encontrar bastante documentación de que se han encontrado bastantes personas, o sea, calaveras de personas ejecutadas por los templarios. Entonces, bueno, son cosas que quedan ahí. Uno sabe que algo ocurrió, pero no sabe hasta qué punto eso ha podido tener una repercusión eh, a estos niveles, ¿no? Bueno, David, lo que vos estás manifestando al respecto me permite a mí como punto de anclaje para contar un poquito el tema de las maldiciones, digamos, cuando uno muchas veces habla de que hay una casa maldita, un lugar maldito, yacimientos arqueológicos que estaban ligados a una maldición. Y aquí el conocimiento que nos traen las culturas, digamos, a central, ese saber, primero que nos dice que el saber ancestral
ese que vos mencionabas del Arca de la Alianza, del rey Salomón, está a disposición de quien lo tome. Pero nunca dice del uso que le puedas hacer. O sea, vos con eso podés hacer el mayor de los bienes o el peor de los males. El conocimiento está a disposición. En todo caso, la ley kármica después se encargará de hacer su trabajo. Pero ¿qué es una maldición según esto? Es una fijación de la energía en el tiempo. Es como decir, tú agarras un objeto, hoy le haces una fijación mental con tu energía de qué es lo que quieres que ese objeto contenga. ¿Sí? Si es una maldición, puede ser una frase, puede ser algo que quieras que pase si alguien encuentra ese objeto, etc. Obviamente bajo un ritual, no es solamente agarrar un objeto y decirle alguna palabra, estamos hablando de todo un ritual detrás de esto. Pero esa energía queda fijada al objeto, junto con esa energía el pensamiento que está ligado a la frecuencia, y eso es atemporal. Así nos cuenta, por ejemplo, Juan Matos, que ya estábamos hablando antes, que es el mecanismo que usaron determinadas culturas locales, por ejemplo los toltecas, para generar maldición sobre los objetos de esa cultura cuando sean encontrados. Ahora, eso también produce algo que está muy ligado a que en determinadas zonas se vean entes o entidades. Claro, pasa que aquí ya empieza a mezclarse un poco la cuestión de qué relación tiene con eso que uno puede ver o puede percibir en lugares muy específicos, como vos nombrabas, este castillo ligado aparte a toda la cuestión templaria, o, sin ir tan lejos, la casa de tus padres, con apariciones del fenómeno ovni. Porque volvemos a lo mismo, cuando yo te lo he escuchado decir a vos, que cuando uno habla del fenómeno ovni, no necesariamente se refiere a un fenómeno extraterreno, sino también interdimensional. ¿Me explico, David? Totalmente de acuerdo. Tú mismo lo has dicho. Parece que ahí se interpenetran, digamos, entidades de varios puntos, de otras realidades que desde luego no podemos comprender. Pero sí hay una interacción muy clara, incluso a veces parece que se entremezcla todo de tal manera que se crea un barullo fenomenológico que nos cuesta mucho desentrañar a los investigadores, ¿no? Hay una serie de experiencias, por ejemplo, con el fenómeno OVNI, que, por ejemplo, hay una clarísima coherencia entre los casos de ECM, experiencias cercanas a la muerte, y encuentros con ovnis. En el sentido de que hay gente que después de una experiencia ovni han experimentado el mismo despertar de conciencia que los que han estado en el umbral de la muerte. Y eso es algo que conocemos sobradamente todos los investigadores, ¿no? Entonces, bueno, parece que va muy ligado una cosa con otra. Entonces yo mismo, las experiencias que he tenido, que he relatado de experiencias nocturnas, la verdad, llega un momento que uno no sabe dónde encuadrarlas. No sabe si es un fenómeno de posible abducción. En algunos casos parece que hay ciertos indicios o ciertos síntomas, aunque, por ejemplo, no ha habido, en mi caso, ni en el de mi abuelo, que yo sepa, marcas en la piel, que eso es un síntoma clásico de la abducción. En nuestro caso, esto no ha pasado, pero, sin embargo, hay otros tipos de fenómenos que también se pueden encuadrar dentro de seres interdimensionales que, bajo ciertos estados, se pueden ver. Bien. Entonces, yo creo que la cosa se entremezcla bastante. Bien, ahora, teniendo en cuenta esto, las preguntas que se empiezan a abrir es hasta qué punto quienes investigamos estos fenómenos somos los investigados, digamos. Ah, bien, bien, a eso ¿No? quería ir. A veces uno se pregunta hasta qué punto pues el investigador que quiere cazar estos seres, estas entidades, se convierte en el cazado, ¿no? Te voy a decir a este respecto que hay infinidad de investigadores que curiosamente han tenido experiencias propias muy, muy resaltables. Yo al principio era un poco reticente a salir a un medio a contarlo, pero digamos que es como una experiencia que una vez pasada, una vez ocurrida,
la contemplas ya como investigador que eres, te investigas a ti mismo. Te haces como una serie de preguntas y te analizas tu propio caso, tu propia experiencia. Y puedo citarte muchos investigadores, por ejemplo, Salvador Freixedo ha visto ovnis, no sé si dijo en 8 ocasiones, avistamientos muy claros, muy fuertes. El famoso J.J. Benítez, autor de la saga de Caballo de Troya, ha tenido también bastantes avistamientos ovni y creo entender que también ha tenido fenómenos paranormales de todo tipo. Luego también está Josep Guijarro, un también destacado investigador español. Él identificaba el fenómeno de las abducciones con posibles explicaciones de tipo sociológico, sugestión, hasta que en un momento dado vivió él mismo una experiencia, que tuvo un encuentro, no con naves ni ovnis, sino directamente con los tripulantes de estos objetos, en casa de una de las testigos que estaba estudiando. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Entonces, por ejemplo, te podría destacar mi gran amigo Antonio Rivera, del cual hemos hablado antes. Él me contó a mí personalmente que cuando era niño tuvo una experiencia en la que se iluminó toda su habitación cuando estaba durmiendo, de verde, una luz verde muy fuerte, y tuvo delante de él a una de estas famosas entidades, estos seres enanos, 1,20 m, macrocéfalo. Parece como que hubo una especie de interacción, no diálogo mental, pero sí como una interacción emocional, hasta que creo que le puso como una especie de luz en la frente y aquí perdió el conocimiento. Entonces, uno se pregunta hasta qué punto los investigadores, de alguna forma, han sido como tocados, motivados, influidos por ciertas entidades como para, digamos, cuando ya sean adultos, propagar esta información, dedicarse plenamente a ello. Ya te digo que son muchos los casos que he podido ver y es bastante significativo. Bueno, la pregunta que a mí me surge, que muy factiblemente a todas las personas que también estén compartiendo este encuentro, es ¿y por qué sucede esto? O sea, ¿cuál sería? Pongámonos en el lugar de un escéptico en este momento. Digo, también nuestra tarea es investigar e informar y separar la paja del trigo. Un escéptico podría preguntarse, ¿y estas entidades para qué hacen esto? ¿Cuál es el motivo de tomarlos como objeto de estudio o de buscar una interrelación? Y aquí, si te parece, David, tomo como punto de apertura del tema lo que vos has contado cuando en distintas oportunidades hablas de este alimento de la energía o de esta simbiosis energética. ¿Vos crees que está muy relacionado a eso? O sea, a que gran parte del motivo por lo menos está ligado a este intercambio energético que buscan estos seres. Generalmente siempre hay un plan detrás. Lo que pasa es que no conocemos hasta dónde llega. Y todo depende exclusivamente de qué tipo de entidades estamos hablando. Porque hay muchas razas diferentes, no solo de extraterrestres, sino de entidades interdimensionales, y es un tema muy, muy, muy complejo. Mientras unos se alimentan del dolor ajeno, digamos, el sufrimiento humano a diferentes niveles, otros se alimentan, creo yo, del amor, de la armonía. Yo conozco casos de gente abducida que sus vidas eran un infierno, eran un calvario, y a partir de esas vivencias que al principio fueron dolorosas, de abducción, han podido, digamos, reconducir su vida, han podido armonizarse completamente y a todos los niveles. O sea que es muy complejo. Hay autores como investigadores como el italiano de la Universidad de Pisa, Italia, Corrado Malanga. No sé si conoces las investigaciones de este señor. Las Es he muy leído. interesante. Sí, lo que pasa es que Corrado Malanga yo lo veo un poco cerrado exclusivamente en los casos de abducción oscuros, de tipo seres regresivos, ¿no? Él habla de cosas muy fuertes. Él habla de que hay una serie de entidades que pueden de alguna forma succionar el alma de la persona y contenerla dentro de una especie de caja, una especie de contenedor o recipiente. Y a través de esa energía álmica alimentarían a supuestos híbridos. Eso es lo que cuenta Corrado Malanga. Básicamente dice que en casi no sé si el 80% de los casos que él ha investigado,
se ha encontrado con este cuadro que acabo de relatar. Este señor incluso llega a decir que algunas personas han sido como injertadas por una especie de parásitos que llegan incluso a controlar la mente del individuo. Entonces, bueno, yo respeto totalmente todas las consideraciones de este señor, pero en una de las entrevistas recientes que le han realizado, Corrado Malanga llega a decir que a él no le interesan los buenos, es decir, las entidades luminosas o, llamémosle, pues, progresivas para el ser humano, ¿no? Dice, no, es que no me interesan los buenos. Hombre, yo la verdad, yo ante una actitud como esta, me parece que no es muy lícito decir eso. Hay que estar abierto a todo, eso para empezar. Hay que estar abierto a analizar tanto el lado oscuro como el lado luminoso, ¿no? No quiero desde aquí desacreditar a este señor. Me parecen muy interesantes sus entrevistas y repito que me parece un señor muy preparado, con una gran cultura, y creo que basa sus investigaciones de una forma bastante prudente y científica. Pero creo que se ha centrado demasiado exclusivamente en los casos negativos. Conozco al mismo tiempo a una investigadora, mira, de tus tierras, argentina. Creo que es una señora muy eminente. Se llama Liliana Flota. Creo que su marido también es un investigador en este campo, se llama Eduardo Grosso. Eduardo Grosso. Pues ambos llevan, no sé si 25 años, estudiando el fenómeno de las abducciones. Yo la conozco a Liliana, nos hemos intercambiado muchos correos a través de internet, y yo le he preguntado sobre Corrado Malanga. Y, hombre, la verdad coincide un poco con lo que yo digo, ¿no? Realmente una persona, un investigador, no puede cerrarse precisamente a las cuestiones positivas que pueden aportarnos estos seres. Debería de tener una mente un poquito más abierta en esta cuestión, ¿no? Entonces, bueno, Liliana Flota a mí me cuenta que las experiencias que ella ha estudiado son bastante positivas. Y yo también puedo decirte que en muchos casos que los he vivido de cerca, de personas que han tenido experiencias muy, muy fuertes, sus vidas, la verdad, hay un dicho, por sus hechos los conocerás. Y estas personas, para mí, son la prueba viva de que las entidades que hay detrás no son entidades oscuras. No sé hasta qué punto es lícito que cojan a una persona, la metan en una nave, la monten en una camilla y empiecen a hacer experimentos con ella. Eso, en principio, es una violación total de la libertad de un ser. Eso está clarísimo. No, en principio, no tendríamos que ver una justificación plausible para dar eso como positivo, ¿no? Sin embargo, conocemos muy poco sobre el alma humana, conocemos muy poco sobre el recorrido de nuestra... O sea, el recorrido evolutivo. Solamente somos un cuerpo físico, un recipiente, pero desconocemos totalmente de dónde venimos, qué hemos hecho, qué hemos experimentado, con qué seres hemos interconectado en el pasado. Yo siempre digo, nos enfurecemos porque nos pasan ciertas cosas, que las consideramos injustas. Sin embargo, hemos visto una parte de la película, pero no hemos visto toda la película. Quizás estamos en mitad de una película, pero no hemos visto el comienzo. Bueno, con eso quiero de alguna forma venir a decir que creo que una de las claves más importantes de la investigación, y no solamente del tema OVNI o del tema extraterrestre, como procedimiento para llegar a acceder a la parte más profunda de nuestro ser, podría ser la hipnosis regresiva. Porque a través de la hipnosis regresiva se están descubriendo muchas cosas, muchos porqués. Y te voy a decir algo, Cristian. Hay mucha gente abducida que cuando han tenido comunicación telepática con estas entidades, les dicen una frase que se repite constantemente. Y me la dijo también un amigo mío abducido. Me dijo, cuando estaba delante de ellos, yo sentía una serie de molestias y de náuseas. Y les dije,
¿por qué me estáis haciendo esto? Y le respondieron, nos lo debes. ¿Qué quiere decir eso? Lo dejo en el aire. Es que es toda una frase entender eso, ¿no? O sea, y está claro que estaríamos abriendo eh, puertas que van Claro, desde... si yo te pregunto, ¿qué somos? Y tú me dices, bueno, somos un cuerpo físico que nacemos y morimos, ya está. Bueno, pues contigo no puedo hablar, porque estamos aquí, digamos, teniendo en cuenta consideraciones de gran importancia metafísica y que, desde luego, detrás de este tema de las abducciones hay muchas cosas que, desde luego, no conocemos. Y Totalmente. estamos intentando enjuiciar a estos seres, pero no sabemos, claro, nosotros tenemos una noción muy clara de lo que está bien y de lo que está mal, pero no sabemos estos seres si tienen, digamos, una visión más amplia de lo que está bien y de lo que está mal. Sí. Eso es lo mismo que cuando uno va al bosque y se encuentra un pajarillo que está ahí aleteando en el suelo, que se está muriendo, se ha roto una pata o se ha roto un ala, tú lo coges y el animal a lo mejor va a pensar, oye, capullo, ¿qué estás haciendo? Déjame en paz. ¿Qué me vas a hacer? Y tú lo vas a curar. ¿Qué noción tiene ese animal para enjuiciar tu acto? Entonces, claro, quiero decir que todo es muy relativo. Sí, además, aquí se empiezan a abrir senderos que van desde entender como... Y Sí, con eso no niego que haya entidades que, desde luego, están haciendo experimentos para controlarnos y para absorber de nosotros ciertas energías y alimentarse. Eso no quita que realmente haya una serie de aprovechamiento de nuestras facultades bueno, y que nos utilizan como un recurso. es que con esto que estás diciendo el recurso era un poquito lo que iba a comentar respecto a que no olvidemos que todas las investigaciones que realizamos prácticamente avalan que nosotros somos como raza, una raza genéticamente creada, digamos. O sea, está claro que desde nuestros inicios somos seres de laboratorio y hemos nacido como un experimento. Con lo cual, ¿qué quita que todavía ese experimento continúe de alguna manera? ¿No? Y la gran pregunta es quién está detrás. Esa sí que es una gran pregunta, porque Para mí, una de las grandes preguntas ahora mismo es intentar responder estos grises que sabemos que existen, que sabemos que están haciendo abducciones, que sabemos que diariamente abducen a miles de personas en el mundo entero. La abducción tiene una característica intrínseca que es la amnesia del testigo. El testigo no recuerda conscientemente. Tiene pequeños flashes, pequeños destellos de lo que le ha pasado, pero hasta que no se somete a una regresión hipnótica no es capaz de sacar todo el sí, sí, cuadro sí, completo que ha vivido. El sí, sí. episodio queda completamente hundido en su subconsciente. Entonces, claro, la gran pregunta aquí, como decía, es saber estos grises que se dice que son todos como una especie de clones, son todos iguales, la misma estatura, los mismos rasgos, como si los hubieran sacado de fábrica. Bien. La gran pregunta es quién los ha fabricado y para qué. Parecen recolectores genéticos. Están almacenando material genético nuestro. Están haciendo hibridaciones. Están experimentando con mujeres. Mujeres que las inseminan, las fertilizan y nacen híbridos. Y esto hay una enorme, enorme documentación. Bien. Para quien le parezca todo esto exagerado, que empiece a documentarse, porque es realmente enorme la complejidad de todo esto y las implicaciones que tiene. Bien. Entonces yo creo que la gran pregunta aquí es esta. ¿Quién está detrás de ellos? ¿Quién los ha fabricado y para qué? Ahora, No creo que todos, absolutamente todos, estén a las órdenes de las mismas entidades. Creo que hay algunos que están operando un poco al margen de razas que podríamos considerar regresivas. bien, la única pregunta que a mí me surge en esto que hasta podríamos catalogar bajo motes de, parece ciencia ficción,
porque hay películas que nos lo cuentan directamente y la pregunta es hasta qué punto a veces estas películas están transmitiendo bajo esa vía ciertas realidades, ¿no? Sí, pero el cine pues también es una estrategia de, de ciertas personas, de ciertos grupos de poder para desacreditar casos reales, ¿no? Bien. Es muy sencillo, es una táctica psicológica muy antigua, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. La serie V. Ujú. Creo que aquí en Sudamérica decís B, ¿no? B, No, B, B, B. Bueno, aquí en España era V. V. B, Invasión Extraterrestre es el nombre que realizó la serie. Pues esta serie nos presenta a unos alienígenas que se presentan a la Tierra, pues como seres humanos normales que vienen a proveernos de tecnología importante para la curación de enfermedades, etc. Y a cambio solo piden un poquito de agua. ¿Eh? Van secos, necesitan un poquito de agua. Entonces, bueno, poco a poco un grupo de periodistas, un grupo de reporteros van descubriendo que detrás hay unos reptiles que llevan una máscara, etcétera, etcétera. Sobradamente conocido por todos, ¿no? El caso es que este argumento se asemeja bastante a todo lo que cuenta David Icke, de que estos seres están aquí, están infiltrados entre nosotros. No sé hasta qué punto, pero hay bastante documentación al respecto. Entonces, claro, es una táctica muy sencilla. Si tú revelas buena parte de la verdad a través de algo que lleva el sello de ciencia ficción, género ciencia ficción, vas a contar esa verdad y Va a quedar ligado automáticamente. el acto reflejo es decir, bueno, pues esto es imposible que dices, hombre, V, esto es... Es una táctica muy sencilla, pero a mí no me van a pillar por ahí. Hay mucha gente que, desde luego, no va a picar el anzuelo. No, no, totalmente. Ahora, David, la única inquietud que a mí me queda a medida que vamos hablando de esto es, es explorar una posibilidad más, que me surge como lo siguiente, de que todo esto que estamos mencionando también, o al menos en parte, seamos nosotros mismos desde el futuro, sean seres humanos desde el futuro que vienen a esta época a hacer determinadas cuestiones. No, lo planteaba como una cuestión de una posibilidad, ¿no? Porque si realmente los niveles tecnológicos que podemos llegar a manejar en un futuro nos habilitan lo que es un viaje en el espacio y en el tiempo, que aparte hemos hablado un poquito de que es un viaje en el espacio y en el tiempo, cabría la posibilidad por lo menos de... Es más, te cuento una anécdota al respecto de donde tomo esto. Se cuenta un chisme, vamos a decirlo bajo esa lógica, un chisme, con este famoso acelerador de partículas de hadrones que maneja ahí el CERN en Suiza, que si bien has visto, o para quien siga la línea del análisis, ve que ha sufrido como una cosa muy rara al respecto, ¿no? Como que de repente andaba, de repente no andaba, ha habido juicios que se le han hecho, que nunca lo han puesto a la máxima potencia, que, digamos, son zonas turbias al respecto de lo que es este aparato. Se ha corrido un rumor, pero voy a decirlo como rumor y como chisme, y quien también se interese después que lo busque, de que si se ponía al máximo de su potencia, se iba a generar una paradoja espacio-tiempo a través de un agujero negro. No te olvides que lo que estaban experimentando bajo esta lógica era crear un universo de cero y ver qué pasaba, el momento del Big Bang. O sea, no estamos hablando de algo sencillo. Y que toda parte de este ocultamiento que hubo, ¿no? de información poco clara fue porque han viajado desde el futuro al presente para detener ese experimento. Casualmente, supuestamente, está en reparación por los próximos 3 años. Lo pongo como tema en juego para divertirnos un poco y para usarlo como nudo, David, para también contarles a la gente de un próximo encuentro que vamos a tener en donde vamos a trabajar el tema de la tecnología extraterrestre y su relación con los textos bíblicos que surge del encuentro que tuvimos junto con David Cangá. Lo pongo como chisme esto nada más, como una nota de color dentro de la entrevista. Entrevista que si te parece, David, como para ir redondeándola,
podríamos, así como decíamos, separar la paja del trigo y hemos visto todas las cosas que consideramos que sí, ¿te parece empezar a hablar de las cosas que quizás son no o están como un poco más en el velo de la duda? Y te comentaba yo, un poquito fuera de la entrevista en sí mismo, de por ejemplo el fenómeno de los estigmas, ¿sí? O fenómenos paranormales que hasta qué punto pueden ser creados por nuestra propia, una manifestación de nuestra conciencia. ¿Te parece que hablemos un poquito de eso, David? Sí, 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 puede ser interesante. Bueno, yo lo que contaba al principio de esto era que nuestro inconsciente en realidad es una maquinaria que tiene un 90% mayor fuerza que nuestro estado consciente y al cual no se puede acceder de forma directa. Por ejemplo, Freud, cuando creó el psicoanálisis, y esto te va a sonar conocido, lo descubrió a través de la hipnosis. Digo, está claro el punto de la hipnosis, como vos decías, como herramienta para acceder a aquello que está vedado a nuestra conciencia. ¿Qué es lo que hizo Freud? Él veía cosas, digamos, que en su campo de investigación no podía explicar desde la psiquiatría. Sí, él era un psiquiatra. Empezó a usar el fenómeno de la hipnosis y empezó a descubrir que cuando una persona caía bajo este estado, tenía acceso a ese reservorio de información vedado por esa conciencia. Y así fue que empezó a descubrir que algo más había. Después utilizó otra técnica, porque descubrió que la hipnosis para el campo específico de su investigación llegaba a un punto que no le servía por una cuestión muy simple. La hipnosis revela información, pero no permite un cambio en determinadas cuestiones. No es porque vos bajo hipnosis descubras algo, cuando salís de la hipnosis lo recordás. Freud descubría que al salir de la hipnosis, eso que fue recordado queda otra vez vedado, al menos en el campo de lo que estudia el psicoanálisis en sí mismo. No hablo Ujú. de este tipo de fenomenología. Pero eso sería en el caso de la hipnosis pura y dura, pero la sofrología Exactamente. No, no, estoy creo hablando, como que decías, ¿no? De hipnosis sí se pura y puede dura. trasladar ese conocimiento vivido al estado consciente. Creo entenderlo así, ¿eh? Bien. Bueno, aquí en cuestión era simplemente mostrar cómo la hipnosis es una herramienta de acceso a esa verdad oculta o a esos sucesos, que, como vos manifestabas, es tanto el impacto emocional que producen que automáticamente quedan reprimidos. ¿Sí? Porque de recordarlos, imagínate la angustia que generaría estar conscientemente con ese recuerdo de una abducción o de un estado de ese estilo, ¿no? Eh, entonces, la pregunta es, esa energía que tenemos nosotros guardadas en nuestro inconsciente, ese punto, entiendo que es capaz de manifestarse y producir cuestiones que parecen fenómenos paranormales, pero en realidad son una manifestación pura y dura, como vos decías, de esta cuestión. Y lo llevaba al tema, por ejemplo, de los estigmas. Hemos visto casos en donde aparecen personas que muestran los daños físicos de clavos en la cruz o de coronas de espinas. Y yo en lo particular de esos casos eh, sostengo que son fenómenos muy relacionados a una manifestación del inconsciente. No sé, David, vos qué opinás al respecto o Sí. tenés un enfoque distinto para darnos de tu No, 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 experiencia. para nada. Para nada. Estoy totalmente de acuerdo, porque todos sabemos que Jesús fue colgado bueno, colgado, le clavaron los clavos en esta zona de la muñeca. Bien, Lo hubieran hecho exactamente. así, se habría resquebrajado todo, absolutamente. No hubiera podido soportar el peso del cuerpo, ¿no? Esto es sobradamente conocido, pero relativamente tarde, es decir, no hace muchos años que se ha empezado a decir de una forma científica y probada. Entonces, bueno, el hecho mismo de que estos estigmatizados muestren estos puntos aquí y no aquí, te está indicando claramente lo que la mente les había dicho anteriormente que había sido. Entonces, pues yo no tengo ninguna duda de que se trata de un fenómeno del subconsciente. Está demostrado, por ejemplo, se han hecho muchas pruebas en laboratorio de personas que pues, les dicen que les van a quemar la piel y les ponen algo frío, por ejemplo, aquí en el brazo,
y les dicen que pues, es un hierro candente. Y a aquella persona le sale efectivamente una herida, una quemadura. Entonces, bueno, si somos capaces de hacer eso, pues imagínate los estigmas, son fácilmente explicables bajo sí, bueno, sería un proceso psicosomático, ¿no? La Bien. psico y la soma. Bueno, lo mismo sucede quizás con esos casos que se conocen del exorcismo, ¿no? Creo que también entran dentro de aquí. Ah, Bueno, es un tema escalofriante, ¿verdad? Cuando vemos esas imágenes de esas gentes, ¿no? Gritando, vomitando, que les sale espuma por la boca, unos ataques bueno, que esa persona saca una fuerza tremenda, ¿no? Se disparan los niveles de adrenalina y hay 3 o 4 personas ahí sujetándola y, bueno, aquello parece realmente una posesión, pero yo creo que algunos casos se podrían explicar por una sugestión mental o quizás un deseo de llamar la atención, como hay personas que intentan suicidarse cortándose las venas o tomándose pastillas, detrás no hay un deseo claro de suicidarse, sino de llamar la atención, porque si bien, una persona quiere matarse, lo hace. es relativamente fácil hacerlo. Sí, Ahora es, mismo si quiero matarme, pues probablemente me tiro por la ventana y adiós, muy buenas. Entonces, realmente muchas veces hay un deseo muy fuerte de la persona que se siente completamente atrapada en un mundo que no comprende ni se siente comprendido. Entonces, pues hay ese deseo de llamar la atención. Y yo creo que lo relacionaría bastante con esto. bueno, vos fijate que, por ejemplo, uno de los conceptos orientales por excelencia, que es la energía a la cual se llama chi, se manifiesta bajo esa manera en casos extremos que uno dice, estaba la madre con su hijo es atropellado, queda debajo de un auto y la madre tiene la fuerza para levantar Ah, el auto, por ejemplo. ¿Sí? sí, Que también uno podría decir es un fenómeno paranormal, o sea, algo que no tiene una explicación desde lo normal, ¿no? Por eso lo de, sí, ¿no? sí, eso mismo hay un amigo mío que le pasó. Levantó un coche Bueno, y lo movió. Lo levantó y lo movió. En y, una situación extrema en la que estaba en juego su propia supervivencia, pues es posible, por supuesto. bueno, sí, el punto está en que bajo todo esto que estamos hablando, hay una línea muy fina y muy difícil de detectar de cuándo es un fenómeno que tiene que ver con una situación externa, como todo lo que veníamos contando anteriormente, y una situación probada o provocada desde lo interno, bajo la causa que fuera, digamos, ¿no? Vos sabés que yo había dicho al principio del encuentro que iba a contar alguna cuestión de Juan Matus respecto de esto. Y permíteme contarlo para cerrar un poquito quizás este encuentro, porque también está relacionado a lo que vos contabas de la ingestión de plantas alucinógenas. En uno de los encuentros que Castaneda tenía con don Juan, le pregunta de dónde viene, cómo es que el ser humano ha tomado contacto con este conocimiento ancestral, ¿sí? Con esta fenomenología. Y don Juan le contaba que en el principio de los tiempos, ¿no? De los albores, lo que él llamaba los toltecas, ¿no? Los hombres de conocimiento, por su práctica diaria, por su curiosidad diaria, empezaron a ingestar estas plantas de poder, lo que él llama las plantas de poder, específicamente, por ejemplo, el peyote y demás, y que al ingestarla han empezado a tener esta relación con estos fenómenos mucho más sensibles a esta cuestión que estamos explicando. Entonces, como te decía, los toltecas, ¿sí? A través de esta ingestión de plantas, empezaron a tomar contacto con estos fenómenos paranormales y a partir de ahí lo utilizaron como sistema. Ahora, eso que ha sido producido hace tantos milenios, la pregunta podría ser hasta qué punto ya ha quedado genéticamente marcado en nuestro cuerpo y en determinadas personas quizás tener alguna genética en particular que lo propicie a estos estados. Y acá te quería preguntar, de esto que charlábamos antes, de un caso muy notorio que hubo allá cuando nosotros éramos niños, allá por la década de los 70, de un investigador Unigeder. David,
Vos creo que tenías algo para contarnos de este personaje. Sí. Bien, Uri Geller, que fue a mediados de los años 70 un personaje que irrumpe afirmando tener una serie de facultades psíquicas muy notables y que es capaz de mover objetos y sobre todo de lo que sería doblar cucharas. Y de hecho, hasta el día de hoy es conocido por eso, por doblar cucharas con la mente. Él cogía una cuchara, empezaba a enfocarse en un punto determinado del eje de la cuchara y ahí la cuchara misma empezaba, hacía dos cosas. La cuchara podía llegar a doblarse hasta caerse. En algunos casos hacía así en la base y se caía. Y en otras ocasiones lo que hacía Uri Geller era proyectar su energía sobre la cuchara hasta que daba vueltas sobre sí misma y se rompía. Esas eran dos de las cosas más conocidas de este señor. Bueno, aquí en España fue muy famoso Uri Geller por su aparición en el programa Directísimo, no sé si en el año 75 o 76, programa Directísimo presentado por el famoso presentador, periodista José María Íñigo. Ahí hizo varias demostraciones en donde era capaz de doblar estas cucharas. De todas formas, quería insistir sobre Uri Geller porque hay muchísimos parapsicólogos, por ejemplo, James Randi, que han intentado desacreditar todo tipo de fenómenos paranormales, aduciendo trucos y solamente que trucos, porque hay que entender que estas personas como James Randi, que se dedican al ilusionismo, ellos lo ven todo bajo esa óptica. Para ellos todo es truco, absolutamente todo. Y eso no es cierto. Hay muchísimas investigaciones realizadas por grandes parapsicólogos en laboratorios de todo el mundo, empezando por creo que era rusa, la Nina Kulagina, que era capaz de mover objetos en cámaras aisladas, era capaz de mover objetos, brújulas con la mano a distancia. Hay muchísimas pruebas que se han realizado a este respecto. Sobre Uri Geller, si tú me preguntas si creo que era un farsante, un ilusionista, mejor dicho, te voy a responder que sí. Y si me preguntas si era un verdadero psíquico, te responderé también que sí. Porque hacía las dos cosas. Y eso es algo que a mí me costó un tiempo entenderlo. Hasta que mi amigo Antonio Rivera, que lo conoció personalmente y asistió en un programa de televisión junto a él, creo que fue en Televisión Española hace muchos años, él me relató una experiencia que quiero darte a conocer. Estaban todos reunidos, Antonio Rivera, Uri Geller y algún personaje conocido, ahora no recuerdo su nombre, en torno a una mesa de cristal a punto de dar el on para entrar en antena. Y en el momento que Uri Geller entra en el plató, la mesa de cristal hace ¡clac! Se rompe una de las patas y se hunde. Pues bueno, todo el mundo asustado, se levanta, ¿qué ha pasado, no? Y Uri Geller dice, no, tranquilos, dice, en principio es algo muy común, es decir, me pasa muy a menudo, porque yo afecto, de alguna forma, a los metales. Dice, ya, pero es que esta mesa es de cristal. Entonces, Uri Geller dice, hombre, caramba, es un poco extraño, ¿no? Entonces se acercan a ver la mesa y dice, hay una malla de hierro que sujetaba la mesa de cristal en la pata. Entonces, de alguna forma, había afectado su magnetismo o lo que fuera, o el tipo de energía que él radiara, había afectado a ese metal y lo había desprendido y había producido ese efecto. Eso me lo ha contado a mí personalmente Antonio Rivera, que no tengo por qué dudar de su testimonio. Yo le pregunté, entonces, ¿Uri Geller es o no es un verdadero psíquico? Y me respondió que Uri Geller tiene poderes para parar un tren. Eso fue lo que me dijo. Ahora bien, el propio Uri Geller le dijo a Rivera, y Rivera me lo dijo a mí, que en determinados momentos, cuando uno está bajo la presión de los focos en un plató de televisión y te piden que dobles un objeto, una cuchara generalmente,
esa presión, ese nerviosismo, bloquea completamente esas facultades. Es decir, no es algo que puedas acometer en cualquier momento, solamente porque te lo pidan. Tiene que ser bajo unas determinadas circunstancias, una serie de momentos en los que uno puede realmente concentrarse. Pero, desde luego, un plato de televisión no es precisamente El un mejor de los lugar adecuado lugares. para llevar a cabo este tipo de experiencias, ¿no? Entonces, ¿qué hacía? Uri Geller echaba mano de trucos de ilusionismo. Él mismo lo admitió a Rivera. Había consultado grandes ilusionistas para hacer diferentes trucos, doblar cucharas, etc. Recurrió a eso, sí, pero ante muchísimas personas, entre ellos científicos y parapsicólogos, él no cogía una cuchara trucada. Venía alguien con una cuchara que era suya y ante sus ojos aquella cuchara se doblaba. Es decir, es, según Rivera me dijo, un verdadero psíquico, solo que evidentemente le gustaba mucho el dinero. Y te voy a decir una cosa, Uri Geller en pocos años se hizo multimillonario, no millonario, multimillonario, a través de buscar petróleo para grandes compañías petrolíferas. Él le llevaban un mapa, se concentraba y decía, aquí, hay que excavar aquí. Y piensa, Cristian, que para una empresa petrolífera confiar en lo que diga una persona por intuición tiene que estar Es un alto riesgo. bastante segura de lo que dice. Y se tiene que haber comprobado bastantes veces para darle crédito. Bien. Estamos hablando de empresas que para llegar a hacer este tipo de retrospecciones se emplea mucho dinero, se mueve mucho dinero. Entonces yo creo que aquellas personas que puedan pensar que simplemente es un farsante, que me expliquen cómo ha conseguido hacerse millonario con estas empresas, ya digo, buscando petróleo, buscando agua, e incluso creo que ciertos minerales como el oro ha tenido bastante éxito también. Bien. Sí, digamos, David, entonces, como veníamos planteando, que hay un punto en donde es muy difícil identificar la línea divisoria entre fenómenos paranormales reales producidos ya sea desde lo interno o situaciones externas, con todo la habladuría, el ilusionismo o la charlatanería que hay al respecto, porque a lo largo de la historia charlatanes y muchos, digamos, que lo que buscan, como bien decías, es dinero, fama o poder. David, estamos llegando un poquito ya al cierre de nuestro encuentro de hoy, que entiendo que es sumamente apasionante. Aparte nos has revelado situaciones personales en primicia, digamos. La gente que nos acompaña ha descubierto ciertos puntos, ciertos focos de David Parceriza que eran desconocidos, y te agradezco la confianza para contarlos aquí. ¿Hay algo más que nos quieras agregar, que quieras poner como cierre de este encuentro, David? No, simplemente reafirmar un poquito lo dicho al principio, al inicio de esta charla, ¿no? Que, bueno, me ha tocado vivir bastantes experiencias paranormales, vivirlas de cerca, pero realmente para confirmar que estas cosas existen no me ha hecho falta vivir todo esto. Se puede llegar a la verdad simplemente cualquier persona que nos esté viendo investigando, utilizando el cerebrito al margen de lo que este sistema nos quiere hacer creer. Simplemente investigando, no quedarse nunca con lo último que has estudiado, sino extrapolar toda esa información y saberla contrastar convenientemente con otros datos que vayan surgiendo en el camino. Sobre todo eso es muy importante, contrastar la información. Bien. Porque la mente humana tiene la necesidad de, justificar su entusiasmo con sus teorías personales, sus convicciones personales y, se quedan solamente en una serie de caminos, de senderos, que muchas veces no llevan a ningún sitio. Tenemos que tener una actitud aséptica, imparcial, de no identificación con nada específico, porque si no nos vamos a volver dogmáticos, vamos a volver seres dogmáticos. Hay que tener una mente muy científica, muy fría, muy cabal, y ya digo, no quedarnos con lo primero que encontramos.
O aquella persona que te viene y te dice, bueno, yo he conocido un contactado y me ha dicho que ha contactado con seres de Venus. Bueno, pues mira, yo te puedo presentar a cientos de contactados, te puedo presentar a gente que habla de seres de galaxias muy lejanas. Todo tiene que tener un fundamento, todo tiene que tener algún punto tangible en el que podamos acogernos en la investigación, porque si no, todo esto se convertiría en una especie de dogma, una cuestión de fe. Y para mí no es eso. Para mí la ufología, la investigación paranormal debe de basarse en lo tangible, en lo que podamos, digamos, sustraer datos que tengan un fundamento sólido. Si no, desde luego nos vamos a perder en teorías, y de teorías hay muchas, y de guionistas de cine también hay muchos, que crean historias fantásticas. Entonces, bueno, no hay que dejar volar la imaginación a esos límites, y hay que tocar de pies en el suelo, hay que ser científicos e intentar, pues, no perder el norte. Bien, bueno, David, sinceramente, muchas gracias. Ojalá las personas que nos están acompañando en este encuentro estén disfrutando tanto como nosotros de este tema, que, como decíamos también en un principio, y voy a traer una frase que nuestro amigo David Cangá usó en su momento, hace al espíritu inquieto que tenemos los seres humanos. Así que, David, muchas gracias por acompañarnos, y muchas gracias también a ustedes. Así que muchas gracias, y nos vemos entonces en otro próximo videoprograma de tupropiocamino.org.